Ejercicio 589 del Merriam en inglés. En este nos piden calcular la profundidad H del lodo para el cual el muro de contención de concreto es de 3 metros. Y este muro está a punto de inclinarse sobre su borde delantero en A. Nos dicen que la densidad del lodo es de 1.760 kilogramos por metro cúbico y la densidad del concreto es de 2.400 kilogramos por metro cúbico. Listo. Para iniciar en este ejercicio, lo primero que debemos hacer es hacer como una especie de diagrama de cuerpo libre donde graficaremos qué fuerzas podemos encontrar en este ejercicio. Para esto, pues tenemos que tener en cuenta 4 fuerzas, donde sabemos que existe un peso por la densidad del concreto y el área que nos dan, como nos están diciendo que tiene un volumen y una densidad, es lógico determinar que en esta barra de concreto habrá un peso. Además, lógicamente, como el cuerpo a ver es el muro de concreto, sabremos por hidrostática que aquí vendría a haber una fuerza horizontal de, eh, proveniente del lodo. Además, sabemos que esta piedra o esta barra, como podemos ver, ya que si esto lo vemos en 3D, sería como una especie de barra que tiene de largo lo mismo que tiene este muro y el barro. Entonces, pues sabemos a su vez que en esa piedrita tenemos una fuerza opuesta a la del barro, que sería horizontal y sería de esta forma. Y por último, sabemos que como hay un peso, debe haber una normal, pero esta normal la vamos a graficar en el punto A. Listo. Todas estas fuerzas quedarían graficadas de esta forma, como podemos observar aquí. En esta podemos observar lo que mencioné antes, el peso, la reacción A, la normal, y por último la fuerza horizontal por la fuerza hidrostática del barro, del lodo, perdón. Listo. Entonces, procederemos resolviendo el ejercicio. Para esto, lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es la densidad del lodo. En este entonces, la densidad del lodo está dada, del lodo mut, es lo mismo, el peso específico del lodo está dado por la densidad del lodo multiplicado por la gravedad. En este, pues, vamos a tomar en cuenta la densidad del lodo por lo que nos mencionan acá, 1.760 kilogramos por metro cúbico. Entonces, esto lo escribimos aquí, segundo, 1.760 kilogramos por metro cúbico. Y esto lo multiplicamos por la constante de la gravedad, que en este caso asumiremos como 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Esto para darnos un valor de 17.265.6 newtons por metro cúbico, perdón. Newtons por metro cúbico. Listo. Ya una vez sabiendo esto, podemos empezar, por ejemplo, a hallar por hidroestática la presión en el punto A, y pues no es necesario hallar la presión en este punto, porque ya al saber de que esto es una superficie, sabemos que aquí la presión en este punto es igual a cero. Entonces solo nos importa la presión en el punto A, que es la que vamos a tomar como la base de ese triángulo. La presión en el punto A está dada por la densidad por la altura. El peso específico por la altura, donde el peso específico, pues ya sabemos que es 17.265.6 y la altura, pues, no la sabemos. Esta tendría que ser expresada, un segundo te la escribo, 17.265.6 por su altura. Listo. ¿Cuál es la altura? Acá de pronto, si nos toca especificarla, nuestra altura vendría a ser de aquí, más o menos, aquí. Y esta es nuestra altura. Listo. Luego procederemos a hallar el peso, por ejemplo. ¿Cómo podemos hallar el peso? En este ejercicio, recordándoles, no nos dan ni la altura del barro, ni tampoco nos dan el ancho que tienen estas compuertas, ni el pivote o el punto A, ni la barra de concreto, ni el lodo. Todo es lo mismo, es el mismo ancho, pero no lo mencionan. Entonces, pues vamos a ver qué sucede en este ejercicio y por qué no lo mencionan. Entonces, bueno, procedamos con el ejercicio hallando W. Para hallar W, lo único que tenemos que hacer es base por altura por el ancho. Entonces,
base por altura por el ancho. En donde sabemos que la base es 0.8, vamos a ver acá, 0.8, y la altura es 3 metros. ¿Y cuál es la profundidad? No nos la mencionan, entonces la vamos a dejar indicada como D. Todo esto está en metros, y esto además de multiplicarlo, perdón, base por altura, eso nos daría solo el volumen, pero hay algo que nos falta multiplicarlo ahí, que es si lo multiplicamos exclusivamente por la densidad, esto nos vendría a dar la masa. Pues ustedes lo pueden comprobar por unidades, donde pues la densidad es kilogramo por metro cúbico, tenemos del volumen metro cúbico, se cancela y nos da kilogramo, a secas. Kilogramo pues es una unidad de masa. Pero entonces, ¿qué debemos hacer para que nos dé la unidad de fuerza? Entonces nos toca multiplicar, además de la densidad, la gravedad. Y eso, pues vamos a escribirlo todo, 0.8 de base, segundo, para que les concuerde las unidades, 0.8 de base por 3 metros de alto, y de profundidad la mencionamos como una D en metros. La densidad del concreto, la mencionan acá que es 2.400 kilogramos por metro cúbico, entonces sería 2.400 kilogramos por metro cúbico. Como les decía, se cancelan, si solo fuera esto, se cancelarían las unidades y quedaría kilogramo, pero repitiendo, kilogramo no es una unidad de fuerza, es una unidad de masa. Entonces, para que sea una unidad de fuerza, tenemos que multiplicarla por la constante de la gravedad, que es 9.81 por metro sobre segundo al cuadrado. Listo. Y eso nos da en total 56.505.6 por el ancho de la compuerta. Y eso nos da en kilogramo metro sobre segundo cuadrado, también conocido como segundo newton. Listo, entonces ya tenemos esas unidades en newtons. ¿Qué sigue? Sigue hallar la fuerza horizontal. ¿Cómo hallamos la fuerza horizontal? La fuerza horizontal vendría a ser dada por el área del triángulo multiplicado por el ancho de este triángulo. Como no sabemos el ancho del triángulo, pues lo vamos a dejar indicado. Entonces escribamos la fórmula. FH es igual a la base por la altura sobre 2, multiplicando todo el ancho de la compuerta. Entonces reemplazamos todo eso, 17.265.6 h al cuadrado. ¿Por qué? Porque pues acá tenemos un h por la altura h cuadrado. Listo. Y eso multiplicado por el ancho de las compuertas, todo dividido entre 2. Dándonos en total que la fuerza horizontal es igual a 8.632.8 h cuadrado por el ancho de la compuerta. Listo. Entonces tenemos este valor. Tenemos este valor también. Recuerden, ese está en newtons. Eso también está en newtons. Yo lo voy a colocar acá. Newtons. Esto lo vamos a mover un poco arriba. Listo. Entonces, recordemos que newtons es la aceleración que requiere un objeto de 1 kilogramo para moverse. Entonces, pues por eso pues reemplazamos kilogramos por metro cúbico por metro sobre segundo cuadrado. Listo. ¿Qué procede en este ejercicio? En este ejercicio, si se dan cuenta, ya tenemos W, ya tenemos fuerza horizontal. Pero si se dan cuenta, solo hay 4 fuerzas. Hay 4 fuerzas, donde 2 están en el eje Y y otras 2 están en el eje X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que haciendo equilibrio, en sumatoria de fuerzas Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas X igual a 0, esto nos daría las respuestas de, por ejemplo, el valor en A y el valor de la normal. Entonces procederemos a hacerlo. Hacemos equilibrio y hacemos primero, iniciamos con sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde tenemos la normal menos el peso, normal positiva, peso negativo, igual a 0. Y de aquí podemos despejar que la normal es igual al peso y este a su vez es igual a pues lo que nos dio en el peso, 56.505.6 multiplicando el ancho de la compuerta y todo esto en newtons. A su vez también tenemos
que las sumatorias de las fuerzas en X son iguales a 0. Y en esta, pues como pueden observar, solo hay dos fuerzas, que sería la reacción en A y la fuerza horizontal. Entonces sería A positivo menos la fuerza horizontal igual a 0. Listo. Donde entonces haríamos que la reacción en A es igual a la fuerza horizontal y por lo tanto esta es igual a lo que nos dio aquí en la fuerza horizontal, que es 86.632.8 y bueno, etcétera. Entonces 8632.8 multiplicando la altura al cuadrado por el ancho de la compuerta. Listo. Entonces ya, también está newtons, entonces ya tenemos todos los valores, entre comillas, unos están expresados en términos de altura y ancho de la compuerta. Y pues ya teniendo todos estos valores, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una sumatoria de momentos donde más incógnitas tenemos. Entre comillas, este vendría a ser A. Entonces podemos hacer sumatoria, en este sentido positiva, sumatoria de momentos en A igual a 0. Donde sabemos, por ejemplo, que pues el peso en este ejercicio gira, aquí tenemos el punto A, es el punto, aquí es el punto A, entonces sabemos que gira en este sentido. Por lo tanto, gira, según nuestra notación, negativo. Entonces, tenemos negativo el peso, y a qué distancia está desde donde se aplica. O sea, esto lo podemos transponer justo aquí, y eso, pues, esa distancia sería justo la mitad. Recordemos, el peso siempre se aplica en la mitad del objeto. Entonces, en su centroide. Entonces se aplica la mitad, sabemos que la mitad vendría a ser 0.4 porque la base completa mide 0.8. Listo. Entonces tenemos el peso multiplicado por 0.4 más la fuerza horizontal. ¿Por qué más? Ya les explico. La fuerza horizontal gira teniendo en cuenta este punto A, este de aquí. Eso giraría, esta es la distancia, esta es la fuerza, gira en ese sentido. Por lo tanto, sería positiva. Entonces, fuerza horizontal por, ¿cuál es la altura? Sería h tercios. Entonces, tenemos h tercios porque, pues, el centroide de las figuras, eso después lo pueden revisar en la tabla de centroides, o como yo llamé en un video anterior, tabla mágica para centroides. Sabemos que el centroide de un triángulo, el centroide de este triángulo, es exactamente un tercio de su altura. Entonces, como es un tercio de su altura, sabemos que su altura es h, pues sería h tercios. Entonces, bueno, esto, prosigamos, es igual a 0. ¿Y qué pasaría acá? Ya les escribo un segundo la fórmula. Entonces sería, despejando tenemos W, ya sabemos el valor. W nos dio 56.505. Entonces tenemos menos 56.505.6, pero multiplicado por el ancho de la compuerta. Listo. Esto multiplicado a su vez por 0.4, que es la distancia hasta el eje de aplicación. Más la fuerza horizontal. ¿Cuál es la fuerza horizontal? 8.632.8 multiplicando la altura al cuadrado por el ancho de la compuerta. Listo. Y esto a su vez multiplicado por h tercios. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos solo una ecuación y dos incógnitas, ¿cierto? Tenemos la altura y el ancho de la compuerta. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, solo tenemos una ecuación, no podemos resolver el sistema de ecuaciones. Pero el detalle es de que en los dos términos, en el peso y en la fuerza horizontal, tenemos la profundidad, o sea, el ancho de la compuerta. ¿Qué pasa si la factorizamos? Si la factorizamos, y bueno, digamos que todo el resto del término igualado a 0. ¿Qué pasa si hacemos esto? Pues resulta y pasa que si pasamos a dividimos ambos lados, mejor dicho, el ancho de la compuerta, esto nos daría, pues nos despejaría el ancho de la compuerta, donde el ancho de la compuerta sería igual a 0. Mejor dicho, suponemos que el ancho de la compuerta es igual a 0 porque 0 dividido entre cualquier número, no importa lo que sea d, nos daría 0. Entonces, listo. Una vez sabiendo esto, podemos cancelar d. Entonces, factorizamos d, entonces como lo pasamos a dividir, o sea, dividimos ambos lados de, sabemos que d lo podemos anular perfectamente y nos va a dar 0. ¿Listo? Entonces, esto a gran escala, ¿qué significaría? Que el ejercicio es proporcional. O sea, si tenemos mucho lodo, a su vez, al mismo porcentaje que crezca el lodo, es el mismo porcentaje que crece la compuerta. Por lo tanto, en este ejercicio no nos importa el lodo. No nos importa el lodo para nada. Entonces, bueno, de esto podemos a su vez despejar. Ya solo tenemos una sola incógnita que sería h. Y pues bueno, sería sencillamente pues despejarlo. Entonces hacemos esta multiplicación de menos 55.505.6 por 0.4, lo cual nos da menos 22.602
2. Y bueno, hacemos esta operación donde esto nos daría h al cubo, h al cuadrado por h nos va a dar h al cubo, y dividimos ese 8632.8 entre 3, dándonos que nos da aproximadamente 2877.64 h tercios. ¿Listo? Esto todo lo igualamos a 0 y de aquí pues ya solo pasamos a sumar o sumamos a ambos lados, que es mejor, es correcto como se dice de esta forma. 22.602.2, como sumamos a ambos lados este valor, pues este se cancela y acá queda 2877.64 h tercios. Luego pasamos a dividir o dividimos ambos lados 2877.64 y aparte a este valor, al valor que nos dé esa división, le sacamos raíz cúbica. No sabemos que h, entonces tendría como valor final 1.988. Y esto estaría en unidades métricas, metros. Bueno, entonces más o menos así quedaría el ejercicio, por si quieren revisar, por si se saltaron el video a la parte final y querían saber más o menos cómo queda todo. Y bueno, de este ejercicio lo más importante es tener en cuenta dos cosas. Primero, que la normal se aplica justo en el mismo punto A. Si se aplicara en el centro de la figura, el valor cambiaría y no nos coincidiría con la del libro, con la respuesta del libro. Entonces, pues tienen que tener esto en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que no nos importa el ancho de las compuertas. O sea, las tomamos en cuenta, pero sabemos que al final todo eso se va a despejar y no nos importa para nada. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por ver.